7 de la mañana en punto y aquí estamos con la edición del Comercio TV, edición de 7 de la mañana, donde hay un movimiento Alison Corral fuerte en la ciudad de Quito. Así, hay bastante tráfico a esta hora, toda mucho. la gente empieza ya a salir hacia sus trabajos, entonces se complican bastante las vías. Recomendación, salga con tiempo. ¿Quiere verlo rapidito? Miren, desde nuestra señal vamos a satelital, Quito está, miren cómo está. Esto es la ciudad de San Francisco de Quito. Todo lo rojo que usted está viendo, el tráfico está conflictuado. Miren las zonas, toda esta zona es la avenida occidental, lo que hemos dicho, ya las cargas vehiculares a esta hora son sumamente fuertes. Este es el centro norte de la ciudad de Quito, la avenida Colón, la avenida América, miren ustedes cómo está. Vamos a acercarnos con la señal satelital, todas las adyacentes, todo lo que usted ve en rojo es tráfico, así que por favor, si tiene reuniones, miren, esto es el túnel Guayasamín, la carga también está ya fuerte, este es el Batán Alto, o sea, a las 6 de diciembre, ahí estamos hacia la República, hacia la Chiris, el tráfico está complicado. Es que claro, en la occidental, en el túnel Guayasamín también a esta hora ya empieza el contraflujo, por lo que se vuelve también bastante pesado en estas avenidas, así que tomen las vías alternas. Servicios satelitales que tenemos acá para que usted esté bien informado, la temperatura 8 grados centígrados, así que bienvenidos a esta emisión, mucho para contarles, ¿no? Iniciamos contándoles que la Fiscalía General del Estado se tomó la versión al exministro de Inclusión Económica y Social y ex asambleísta correísta Pavel Muñoz, contra quien se interpuso una demanda por el supuesto delito de fraude procesal y asociación ilícita relacionada a los hechos del 30 de septiembre del 2010. Fue una revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 que a varios uniformados y civiles se les siguió acciones legales por el supuesto delito de terrorismo y sabotaje. Entre estos estaba Máximo Rivera, representante de los trabajadores del Ministerio de Inclusión Económica y Social y de los servidores públicos, quien tras haberse archivado la causa, presentó una demanda en la Fiscalía General del Estado, pasando de acusado a acusador. Una demanda en contra de jueces, fiscales, funcionarios de la institución por fraude procesal. Fraude procesal, aquí hay asociación ilícita, aquí también está la mano del expresidente Rafael Correa, donde se forjaron, se manipularon documentos con la finalidad de acabar con los que en ese entonces pensábamos diferente. Indagación previa que va tomando forma casi a los 9 años, que los policías decidieron sublevarse. Donde ya han sido llamados fiscales, jueces, ha sido llamado el ex asambleísta, ya rindió la versión la ex ministra Jimena Ponce. Este martes también rindió su versión libre y voluntaria en la Fiscalía, quien en esa época se desempeñó como viceministro de Inclusión Económica y Social, Pavel Muñoz, deslindando tener participación. Que hasta donde conozco lo que se hizo es un sumario administrativo en el cual no participé y al final lo que hice es cumplir simplemente con una simple administración, que es la firma del acta, digamos, de personal, en la cual se hace la notificación. Para quienes hoy son acusadores no basta con que se haya archivado definitivamente la acusación en su contra, sino que demandan ser reintegrados en sus trabajos y disculpas públicas, informó Héctor Romero. 7:13 de la mañana, 7 campos petroleros, amigos, tienen ofertas de inversionistas extranjeros durante la 12ª ronda petrolera intracampos. Así que le contamos. De la oferta para el bloque. De manera pública, se abrieron las ofertas para la explotación de 8 campos petroleros en Ecuador. De las 19 empresas extranjeras interesadas, 6 presentaron ofertas en firmes para los campos de Iguana, Perico, Arazá Este, Espejo, Sajino, Charapá y Chananhue. La expectativa del gobierno nacional con esta modalidad de contrato para la extracción de crudo era de alrededor de $1.000 millones de inversión extranjera, pero esto no podría cristalizarse. Este es solo un aproximado, estaremos en el orden de los 600-700 millones de dólares de inversión. Esta dinámica contractual le permite al Estado y a la empresa inversionista tener una participación variable en función de la producción de crudo y el precio del petróleo en el mercado internacional, algo que a decir de las autoridades del régimen es atractivo para la inversión extranjera. Además, el ministro Pérez informó que se encuentra listo el proceso de licencia ambiental para la explotación del campo Ispingo, que forma parte del ITT. El último semestre de este año entrarán en operación los bloques A y B del campo Ispingo en el bloque 43 del ITT, luego de que en las semanas que vienen obtendremos ya las licencias ambientales para esa actividad. Con esto se prevé que el ITT empiece a producir 125.000 barriles de petróleo a diario.
y esto podría empezar a finales de este año, informó Carolina Basante. Luego que el Fondo Monetario Internacional aprobó este lunes el acuerdo con el gobierno por 4.200 millones, las reacciones no se hicieron esperar. Por un lado están quienes señalan que sería el inicio de una mejora para el país y por el otro los que aseguran representaría un declive económico. Una gestión política del gobierno que ha sorprendido, pero con lo cual se ha dado un paso positivo para salir del bache en el cual se encuentra la economía del país. Y es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional permitiría, entre otras cosas, la renegociación de la deuda, sostiene el exministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo. El acuerdo tiene un gran beneficio, que es la señal que da a los mercados, tanto nacionales cuanto internacionales, lo que permite bajar la percepción de riesgo del país. ¿Y eso qué significa? Que viabiliza una posibilidad de sentarse con los inversionistas, por ejemplo, que compraron papel ecuatoriano y buscar un reemplazo de deuda cara por deuda barata. Visión que no es compartida por el analista económico Marcelo Varela, para quien este acuerdo es el 27º que Ecuador firma con el FMI. Que un país acuda a un rescate financiero como el que estamos ahora abocados, obviamente muestra a los mercados financieros internacionales que el Ecuador está en una mala situación financiera y por tanto ni inversores, peor aún préstamos de otros o instituciones financieras internacionales podríamos acceder en buenas condiciones. Este solo sería el inicio del acuerdo, pues en los próximos días vendría el primer desembolso de 652 millones de dólares. Sin embargo, para que llegue el resto, se deben cumplir ciertas metas y exigencias del FMI, mismas que cuestiona que hasta el momento no se hayan puesto sobre el tapete de la mesa, aunque sospecha por dónde irían las nuevas medidas económicas. Si queremos los otros 4.400 millones de dólares, tenemos que llevar a cabo ajustes muchos más fuertes de flexibilización laboral, como la privatización del Estado y todo este proceso de incremento de la tasa de desempleo. Obviamente para generar todos los condicionantes o el direccionamiento a lo que el sector privado y el FMI denomina competitividad. Si hay una alta tasa de desempleo, los salarios pueden ser bajos y ese es el mecanismo para la competitividad. Ante ello, Pozo prefiere esperar a que se hagan públicas las condiciones del convenio y saber a ciencia cierta a qué se estaría enfrentando el país. Son decisiones ya del gobierno. Yo no veo este momento al fondo diciéndole sube el gas o suba esto. Lo que le van a decir es focalice los subsidios y vea usted cuál es el mejor mecanismo para eso. O baje el gasto y usted vea cuál es el mejor mecanismo para eso. Son las opiniones contrarias de dos analistas económicos en torno al acuerdo entre el gobierno ecuatoriano y el Fondo Monetario Internacional para el desembolso programado de 4.200 millones de dólares hasta el 2021. En Quito informó Adriana Rojas. Vamos a contarle ahora que el vicepresidente de la República cumplió agenda en Guayaquil, donde participó de una entrevista radial en la que explicó a qué área irá destinado el dinero del crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional. Vea, el dinero está destinado en tres partes fundamentalmente. La primera parte es para fortalecimiento de las reservas en función de la estabilidad de nuestro sistema monetario, que es la dolarización. La segunda parte de los créditos va para proyectos de infraestructura, definidos ya por el ministro, presentados por el ministro Martínez al momento de lanzar el proyecto de financiamiento con los multilaterales. ¿Y el tercero? La tercera parte va para el sostenimiento de los programas sociales del presidente Moreno y del gobierno nacional. En el plan Casa para Todos, que es un plan que avanza, ya está tomando nuevamente velocidad, lo cual nos alegra porque además es un plan que permite movilizar, mover la economía. La Superintendencia de Compañías y el Comité Empresarial junto a otras entidades suscribieron un acuerdo para la elaboración conjunta del Código Ecuatoriano de Gobierno Corporativo, con lo cual se busca que tanto en el sector público y privado se incorporen buenas prácticas empresariales que permitan la transparencia dentro de las instituciones. En el marco de la ética y transparencia que deberían ser las riendas que lleven adelante una empresa, sea pública o privada, la Superintendencia de Compañías, el Comité Empresarial, el Instituto Ecuatoriano de Gobernanza Corporativa, con la colaboración de la Bolsa de Valores de Quito, suscribieron la elaboración conjunta del Código Ecuatoriano de Gobierno Corporativo. Generar guías, lineamientos, mejores prácticas de cómo las empresas en el Ecuador, públicas y privadas,
deberían tomar sus toma de decisiones, cómo deberían desarrollar sus negocios. Buenas prácticas empresariales que eviten malas experiencias por las cuales ya han atravesado empresas en el país. En el sector privado, en el sector público. Miren lo que está pasando con las empresas públicas, con EMCO. No tienen en este momento estados financieros. Entonces, ¿por qué no tienen estados financieros? Porque tampoco tienen el gobierno corporativo adecuado a quien reportar. Entonces, es muy importante. Un código de gobierno corporativo que está direccionado tanto para el sector público y privado en base a 3 pilares fundamentales. La transparencia, la información y evidentemente la protección de los derechos, tanto de los accionistas como de terceros, para que las prácticas que se realicen a través de las compañías desarrollen profesionalmente su actividad. Iniciativa que se complementará con el apoyo de las principales universidades del país. Puesto que esto vendrá de la mano con aspectos de formación y capacitación, tanto a los directorios, tanto a los ejecutivos, como también a los accionistas de las empresas en el Ecuador, para que de alguna manera incorporemos en la forma de hacer nuestros negocios mejores prácticas de clase mundial. En Quito informó Adriana Rojas. Y estamos a las 7:11 de la mañana, tras el anuncio de que la Fundación Cariño de Guayaquil iba a cerrar sus puertas, esto por falta de recursos. La presidenta del comité Plan Toda una Vida, Rocío de Moreno, visitó las instalaciones a fin de conocer la labor en temas de nutrición para niños de 0 a 5 años que viven en zonas periféricas de la ciudad. Fundación Cariño viene desarrollando esta labor desde hace 40 años. De allí que la primera dama dio buenas noticias a sus funcionarios de que no se cerrará sus puertas. Para mí eso fue muy doloroso, pensar que un trabajo de muchos años, más que nada que se iba a dejar de atender a muchos niños en el tema específico que ellas lo hacen, que es cubrir las necesidades en nutrición. Ya no se va a cerrar la fundación, de eso tenemos que estar seguros. Nosotros estamos aquí justamente para eso, para trabajar juntos, para apoyar esa experticia, para replicarlo en otras partes. Las señoras muy contentas de trabajar con nosotros y muy contentas de que este proyecto se lo siga haciendo. Y el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösner, estuvo en el lanzamiento de otra edición del Premio Verde, donde habló sobre la sostenibilidad. Para este año, el Gobierno Nacional, a través del Banco de Desarrollo del Ecuador, otorgará 1,5 millones de dólares para 6 ganadores del Premio Verde. Serán proyectos que mejoren las condiciones ambientales del país. Es importante resaltar que esta es la 5ª edición y que hasta la 4ª edición ha habido un crecimiento. Desde la primera vez que estuvieron cerca de 20 participantes hasta la 4ª edición, donde fueron cerca de 90 participantes. Podemos decir que en la sumatoria hay 250 participantes. Las propuestas que participarán en la convocatoria deben tener al menos un año de operación y estar vinculadas a 3 ejes, como es el componente abiótico, el biótico y el socioeconómico cultural. Temas relacionados directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Si empezamos como se debe de empezar, desde abajo, desde el inicio, con los más pequeños, porque nadie defiende lo que no ama y nadie ama lo que no conoce. Por eso tenemos que a los chicos, en los colegios, como ya lo estamos haciendo por iniciativa del Gobierno Nacional, educarlos, hacerlos reencontrarse con el origen natural de nuestro país. Y una vez por semana, durante 1 hora, hoy tenemos educación ambiental en las más de 12.000 escuelas públicas del país. La comisión calificadora del premio está conformada por especialistas, tanto nacionales como internacionales, informó Adriana Peralta. Es tiempo de una pausa y al retornar la inteligencia de la policía investiga ya el presunto espionaje en la Asamblea Nacional. Además, José Serrano desmiente el supuesto cobro de diezmos a sus ex asesores. El desarrollo de esta información y mucho más al volver. Gracias por acompañarnos. Vamos a contarles ahora que la ministra de Interior, María Paula Romo, indicó que el pedido de la presidenta de la Asamblea para que la inteligencia de la policía investigue un supuesto espionaje ya fue tramitado. Agentes de inteligencia empezaron a trabajar en el Parlamento Nacional.
Antes de empezar la sesión de este martes, agentes de inteligencia de la policía realizaron un barrido electrónico en el Pleno del Legislativo. La actividad responde a un pedido de la Asamblea, cuya presidenta señaló que podría estar en riesgo la intimidad de los asambleístas. Lo trasladé al comandante general de la policía para que la policía pueda responder a ese pedido de revisar si existen, en dónde existen o a través de qué mecanismos se podría estar violando la intimidad de los miembros de la Asamblea Nacional. Según Romo, las conversaciones entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional no son secretas. Se llevan adelante con las distintas bancadas y, por supuesto, con la bancada de gobierno. Así que, efectivamente, el conversar con los sectores sobre las leyes, sobre los procedimientos de la Asamblea, no hace parte de ningún proceso extraño a la actividad legislativa. La ministra del Interior expresó que la Fiscalía tiene la libertad de investigar si existen elementos que configuren un delito, aunque no adelantó criterio jurídico. Se podría configurar una vulneración al derecho de la intimidad. Dejemos que, si es que corresponde, la Fiscalía haga su trabajo, pero sobre todo no hay que perder de vista que esta es una discusión política. En este caso haremos la investigación pertinente porque involucra varios derechos que también se han violado, como el derecho a la intimidad. Los agentes de inteligencia responderán a la Dirección Nacional de la Policía Judicial, que en coordinación con la Fiscalía buscarán resolver la misteriosa grabación. Por ahora están concentrados en el Pleno, pero el trabajo será en todo el complejo. Es un pedido legal que hacen y se dispone los organismos correspondientes de investigación. Deben entender que para hacer investigación también se hace inteligencia. ¿Qué están trabajando, dice la ministra? Están empezando a trabajar. Las autoridades esperan una respuesta, buscan saber por dónde se filtró el polémico audio que tiene a la Asamblea envuelta en un nuevo escándalo. En Quito informó Iván Casamen. Y el bloque correísta exigió que la presidenta de la Asamblea presente su renuncia al cargo. Esto tras la filtración de un audio donde se escucha a la presidenta conversar con la ministra del Interior. En el legislativo se abrirá la posibilidad para que la fiscalización al presidente de la República pueda ser analizado nuevamente en el Pleno. Juntos, en bloque, los correístas hacían el pedido. De forma oficial exigían la renuncia de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, tras la filtración del audio en el que se escucha hablar con la ministra del Interior. No tiene los méritos para seguir siendo presidenta de la Asamblea Nacional y exigimos, si tiene algo pues de vergüenza en la cara, el hecho de que pueda renunciar a un cargo que ya hoy mismo no puede seguir ejerciendo. Que no es posible que la Asamblea tenga que soportar este tipo de actuaciones, afirmaban. El hecho deplorable de impedir, boicoteando la forma de votación con argumentos que dice que son expresiones de cotidianidad, nosotros lo rechazamos. Pero si renuncia o no es una cuestión personal, dicen en las demás bancadas, que no se inmutan por el contenido del audio filtrado. Aseguran que la negociación política dentro de la Asamblea es legítima. Lo que molesta es que se haya buscado bloquear un pedido de fiscalización. Aquí no se puede negociar con la corrupción de ninguna manera. No se puede tapar ni la fiscalización ni la capacidad del control político que tiene la Asamblea Nacional. Y por ello están abiertos a la posibilidad para que el tema pueda ser analizado nuevamente en el Pleno. A lo mejor hubo un error de la Asamblea al no aprobar el cambio del orden del día, pero por ejemplo otro camino es insistir. Sobre la permanencia de la presidenta en el cargo, en los bloques de oposición dicen que no sería prudente una renuncia, tomando en cuenta que la Asamblea está a puertas de una renovación de autoridades. Acá ya adelantan que no apoyarán una eventual candidatura a la reelección de Elizabeth Cabezas. Eso hay que analizarlo, pero hay que analizarlo con cabeza fría, porque reitero, en 2 meses se cambian todas las dignidades de la Asamblea Nacional. Informó Javier Gallo. El asambleísta José Serrano presentó públicamente sus movimientos bancarios, esto para desvirtuar la denuncia presentada en su contra, la cual señala que habría cobrado diezmos a sus ex asesores cuando se desempeñaba como ministro del Interior. Le contamos. En varias carpetas que contenían los documentos de los movimientos bancarios, el asambleísta José Serrano presentó la información con la que busca desvirtuar la denuncia presentada en su contra la víspera. Un asesor cercano lo había demandado por un supuesto cobro de diezmos. He aquí los depósitos como prueba, los depósitos que se hizo a la cuenta de María Fernanda Iglesias, que era la jefa del despacho y también asesora. Puedo decir y señalar con total y absoluta seguridad y transparencia que jamás en la vida he recibido $1 de diezmos y peor, me he aprovechado
de recursos de sueldos de mis ex compañeros de trabajo. El legislador afirma que esto no es más que una campaña en su contra que viene orquestada desde el régimen con un solo fin. Esta cortina de humo que se está montando para afectar mi honra y mi carrera política, tratando de esconder los grandes problemas de corrupción que están afectando a altas autoridades del gobierno y del Estado, quedarán en evidencia en los próximos días. En torno a que el dinero habría sido cobrado por una de sus colaboradoras, cuando era ministro del Interior, Serrano le hizo un llamado a su ex asesora. Que entregue absolutamente todos los documentos que la justicia, la fiscalía y los jueces le requieran. El exministro y actual asambleísta dice que enfrentará esta denuncia de cobro de diezmos y que acudirá a los llamados que realice la fiscalía, que nada teme y que dará la cara. Informó Javier Gallo. Carlos Ochoa, ex superintendente de comunicación, hoy prófugo de la justicia, reapareció en un video difundido en redes sociales en donde rechazó los cargos en su contra. Ochoa asegura que es víctima de una persecución política. En mi caso... En un video de casi 2 minutos, Carlos Ochoa cuestionó la investigación que la Fiscalía abrió en su contra por el supuesto delito de falsificación de documentos y uso de documento falso. Se me acusa de falsificar la ley para sancionar medios sin una sola prueba. Ni ordené, ni dispuse, ni autoricé ningún cambio en la ley. Primero porque no me corresponde. Según Ochoa, la Fiscalía y esta indagación violarían el debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia. Es más, se desconocen 2 criterios anteriores de esta misma Fiscalía que disponían el archivo de la causa por falta de méritos. El ex superintendente es buscado por la justicia ecuatoriana luego de la acusación presentada por la fiscal general encargada Ruth Palacios sobre la supuesta alteración de un texto transitorio de la edición de bolsillo de la Ley de Comunicación. El error existiría en 300 ejemplares, para cuya impresión la Supercom invirtió un valor de más de $86.000. Según Palacios, Ochoa habría sancionado a medios con la presunta ley adulterada. Al principio solo se podía acoger a este artículo los medios televisivos y luego con esta falsificación se sanciona a las radiodifusoras que no tenían nada que ver. No debemos olvidar que la acción del señor Carlos Ochoa a través de la Supercom, el perseguir a los medios de comunicación, tenía una finalidad, el de respetar el derecho a la libertad de expresión. Todos y cada uno de los procesos y resoluciones se enmarcan en la ley inscrita en el registro oficial. El exsecretario y periodista, desde el pasado mes de enero, busca en Bolivia asilo político, algo que las autoridades del país sudamericano siguen evaluando. Informó Carolina Basante. Es tiempo de una breve pausa y al retornar acá en los noticieros de Televicentro vamos a contarles que se inicia ya la distribución del material electoral en provincias de difícil acceso y en el exterior. Además, 4 candidatos a la alcaldía de Quito denuncian irregularidades en el proceso electoral. Ya volvemos. Qué importante es día a día conocer a los candidatos y es nuestra responsabilidad que ustedes estén bien informados. Esta vez conozcamos el candidato de la prefectura de Pichincha. Su nombre es Sara Paredes. La edad de esta candidata, 49 años. La profesión, abogada, diplomado en información propedéutica. La experiencia, asambleísta nacional constituyente en el año 2008, parlamentaria andina alterna, docente. Ella es candidata por Centro Democrático, la lista 1. ¿Qué propone esta candidata? Repotenciar los institutos tecnológicos de competencia para que la prefectura pueda generar oportunidades a emprendedores. Además plantea impulsar el turismo a través de la propuesta Marca Pichincha. Conozcamos un poco más. En las aulas encontramos a Sara Paredes. Su experiencia como docente y abogada en libre ejercicio son su carta de presentación. Su principal proyecto está enfocado en la educación, potenciar los institutos que maneja la prefectura para generar nuevas oportunidades a pequeños y grandes artesanos y emprendedores. 5 a 6 carreras que impulsen a los artesanos, para que de esta manera nuestros artesanos también puedan tener, ¿sí?, un título de tercer nivel. Nuestras operarias de máquina que diseñan zapatos, producción de ropa, que exista un título de esto. Dice que a la provincia le hace falta un buen programa de turismo, por lo que propone Marca Pichincha. Una ciudad productiva, una ciudad turística,
que lidere, ¿sí? De hecho, la internacionalización de la marca y del nombre de Pichincha es una de mis propuestas. Internacionalizar no solamente a Pichincha, sino internacionalizar todos sus bienes y productos. Para que la provincia sea más productiva, explica que es necesario convenios con el gobierno central. La cartera, el gobierno central puede brindarte todas las herramientas, todos los mecanismos necesarios y suficientes para convertir a la provincia en una verdadera provincia productiva. Señala que si llega a la prefectura en los primeros días de gestión realizará una auditoría para conocer la situación de las vías de Pichincha. 4.500 o 4.700 kilómetros lineales existen en la provincia, ¿verdad? De los cuales se debe hacer una verdadera auditoría, levantamiento de información, ver la situación en este momento que tiene la provincia en sí a las carreteras. Esto implica desde lo que es vías de primero, de segundo, de tercer orden. Sara Paredes es candidata a la prefectura de Pichincha por el Partido Centro Democrático, lista 1. Informó Priscila Cadena. Gracias, Priscila. Es tiempo de conocer al aspirante a la alcaldía de Guayaquil, es de Cintia Viteri Jiménez. Su edad, 53 años, estudios doctorales en leyes y jurisprudencia. Su experiencia, ex asambleísta nacional en el periodo de 1998, ex parlamentaria, ex candidata presidencial, candidata por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, lista 6. ¿Qué proponen? La entrega de $60.000 en créditos para comerciantes autónomos, la construcción de 4 centros de tratamiento de adicciones y la instalación de cientos de cámaras con reconocimiento facial en planteles educativos. Entre algunas propuestas son las principales de Cintia Viteri. Veamos. Y yo no soy Jaime Nebot. 6 años en los medios y una dilatada trayectoria política que empezó hacia 1994 junto al expresidente y exalcalde León Febres Cordero. Ahora va por la alcaldía en un ejercicio que busca precautelar, afirma Cintia Viteri, la vigencia de un modelo que camina a los 30 años. Una batalla que la dejó en escombros, pero que empezó a juntar sus piezas. Representamos una causa. La causa de todos los guayaquileños, el poder cuidar, proteger y hacer más grande lo que hemos logrado ahora. La exasambleísta constitucional y nacional también postuló a la presidencia en 2006 y 2017. En esta nueva etapa apostilla, quiere volcar su vocación. 4 centros gratuitos que nuestros hijos, los hijos de Guayaquil, que ahora sufren de adicciones, sobre todo de la H, puedan recuperarse gratuitamente, pero centros de primera. Decidida a acercar el mínimo atisbo delictivo en la ciudad, de manera particular en los exteriores de escuelas y colegios. Y estas cámaras las pondré también, vamos como ciudad a proteger a nuestros hijos de los vendedores de drogas, de los abusadores sexuales, de los secuestradores. La generación de empleo precisa se sustentará en la concesión de créditos a los comerciantes autónomos y en torno a eventuales excesos en la vigilancia metropolitana. Ninguna tregua. Y no va a haber acto de algún funcionario de la administración local violento que quede en la impunidad, en lo absoluto. Ante los cuestionamientos a la fijación de un salario básico unificado para 4 contravenciones de tránsito, advierte, no negocia con las vidas de la gente. Empero, podrá obtener el 75% de rebaja a cambio de educación vial. La ciudad gana a conductores educados. Doctora, con la instalación de los parquímetros hay un grupo social que podría quedar a un lado. ¿Hay alguna propuesta para poder potencializar su presencia en este servicio? Compartido lo que ya paga el usuario a través del parquímetro con la persona que además le va a cuidar su carro. De esta manera generamos también empleo. Así es que es una idea que estamos analizando. Séptima participación en 25 años de una militancia de la que no se ha movido en ambas caras de la moneda, informó Jorge Escobar. Importante, los candidatos ahora para el Consejo de Participación. Por favor, preste atención. Carlos Pauta y Marco Molina. Ellos aspiran también a estar en una de estas 7 consejerías. Así que conozcamos un poco quiénes son y qué plantean. Veamos. Carlos Remigio Pauta Calle. Edad, 53 años. Estudios realizados. Economista, ingeniero comercial, magíster en gestión empresarial en agroecoturismo. Experiencia profesional.
director ejecutivo de la Unión Católica de Apoyo al Desarrollo Comunitario, UCAD, gerente de riesgos de microempresa de Banco Centro del Mundo, gerente regional de logística de Banco Pichincha. Marcos Raúl Luis Molina Jurado, edad 67 años, estudios realizados, doctor en medicina y cirugía, cirujano cardiovascular, experiencia profesional, cirujano cardiovascular del Hospital Luis Bernaza, cirujano cardiovascular de la Clínica Guayaquil, director ejecutivo de Fundacid. Y arrancó la distribución del material electoral en las provincias de difícil acceso y en el exterior. Además, el plan operativo de seguridad está listo para las elecciones. Así lo informó la presidenta del CNE, Diana Atamaint. Desde este martes inició la distribución del kit electoral a las provincias de difícil acceso y en el exterior. Así lo informó la presidenta del CNE, Diana Atamaint. Lo que es el kit electoral, documentos electorales a las provincias de difícil acceso, que son las amazónicas y algunas de la costa ecuatoriana. Luego seguiremos según lo planificado y sabemos también que ya el material electoral está siendo distribuido en el exterior. Debido a las lluvias que han afectado a las provincias de Manabí y Los Ríos, Atamaint enfatizó que se realizará un sobrevuelo para tomar decisiones. Nosotros proponemos y tenemos planificado, de ser necesario, hacer sobrevuelos en la costa ecuatoriana para identificar estos puntos críticos y tomar las medidas de contingencia. En el caso de las provincias fronterizas, se intensificarán los controles. Mientras que el sistema informático será evaluado en el próximo simulacro a realizarse el domingo 17 de marzo. En el que tendremos la presencia de observadores de la OEA, que hace un grupo de avanzada, es una observación técnica como corresponde, y también eso nos garantizará también recibir las observaciones que fueran necesarias para proceder a hacer los ajustes si ese fuera el caso. Las próximas elecciones seccionales serán custodiadas por 50.000 efectivos policiales y 48.000 militares, que estarán ubicados en los más de 3.500 recintos y cerca de 39.000 juntas receptoras del voto a nivel nacional. Estamos justamente verificando todo el operativo de seguridad que se va a llevar en la jornada electoral, que no solamente se va a ejecutar durante el día domingo 24 de marzo, sino también el 21 y el 22 de marzo para las personas privadas de libertad y para el voto asistido en casa para las personas que tienen alguna clase de vulnerabilidad. Informó Priscila Cadena. Y presta mucha atención, 4 candidatos a la alcaldía de Quito denuncian irregularidades en el proceso electoral, por lo que conformaron una coalición para apoyar a un aspirante a la nueva alianza. Anuncian que elegirán a quien tenga más opción para ganar. Miremos. A días de las elecciones, los candidatos a la alcaldía de la ciudad, Andrés Pasquel de Avanza, Andrés Benavides de Sociedad Patriótica, Olivio Zarzosa de Justicia Social y Edgar Jacome de Adelante Ecuatoriano Adelante, agrupados en la coalición Todos por Quito, denunciaron irregularidades en el proceso electoral. Dicen que un candidato estaría utilizando bienes y recursos públicos para promocionar su campaña. Donde se está utilizando los espacios públicos, a los empleados públicos y los recursos del Estado para beneficiar la candidatura de dos candidatos, de un candidato a la alcaldía de Quito y de un candidato a la prefectura de Pichincha. Esta alianza pretende apoyar a un solo postulante de la coalición, sin declinar de sus candidaturas. Vamos a respaldar a un candidato, así es. No podemos ahorita, el Código de la Democracia no permite declinar en este momento, pero sí podemos caminar juntos pidiendo el voto para un candidato. En base a una encuesta que realizarán sus bases, el nombre del candidato al que apoyarán se conocerá este jueves. Vamos a apoyar a la postura que nos diga la gente. Exhortan a las autoridades del Consejo Nacional Electoral a dar trámite a las denuncias que han presentado ante el organismo. Hice una exposición en lo que está pasando en el peaje de Oyacoto. Hicimos la denuncia en el CNE. Esperamos que se haga seguimiento. La coalición nació con desacuerdos. Al llamado estaba invitado Víctor Hugo Erazo de Fuerza Ecuador. Sin embargo, decidió pronunciarse por cuenta propia. Hicimos un intento de unidad con otros candidatos, pero lastimosamente siempre prevalece la ambición personal. Informó Priscila Cadena. Los consejos consultivos de derechos de Quito presentaron a los candidatos para la alcaldía de la ciudad un manifiesto que recoge las demandas de la población para la atención de los grupos sociales vulnerables.
La idea surge tras escuchar las propuestas de los candidatos para la alcaldía de la ciudad. A criterio de los representantes de los consejos consultivos de derechos de Quito, estas no recogen las necesidades de aquellos grupos sociales considerados como prioritarios. Nos preocupa mucho la violencia que sufre el Distrito Metropolitano de Quito en todas sus formas y manifestaciones. Eso es algo que pedimos a los candidatos prioricen. Adultos mayores, niños, discapacitados y mujeres son varios de los segmentos sociales que necesitan mayor atención, tomando en cuenta las alarmantes estadísticas en cuanto a violencia de género. No es posible que 11 mujeres sean violentadas sexualmente a diario. La contaminación de ríos y quebradas es otro de los temas que les preocupan a estas organizaciones, junto a la tenencia responsable de perros y gatos. Se estima que existiría un perrito abandonado por cada 22 personas en Quito. Que lo considere como parte de su propuesta de desarrollo en la comunidad. Además aspiran contar con datos oficiales sobre la migración de la ciudad. Necesitamos para hacer políticas públicas tener un base de datos. Las propuestas de generación de estrategias de trabajo fueron entregadas a los 17 candidatos, con lo cual se espera que quien llegue a ser electo encamine parte de su obra hacia estos sectores, informó Sofía Vintimilla. Vecinos queridos, vamos a conocer un lugar paradisiaco de nuestro Ecuador. Hablamos de Yanzasa, es uno de los cantones que conforman la provincia de Zamora Chinchipe. En este hermoso lugar, los turistas nacionales y extranjeros pueden disfrutar de una deliciosa comida, hermosos paisajes naturales, pero sobre todo buen trato de sus habitantes. Así que vamos a conocer un poquito más de nuestro Ecuador, que es un destino maravilloso. Yanzasa es una pequeña ciudad localizada en el sureste del Ecuador, en la provincia de Zamora Chinchipe. Sus paisajes, flora, fauna y sobre todo su cultura la han convertido en un destino turístico de gran importancia. Es un pueblo milenario donde aquí convergen varias culturas, entre una de las más principales, la nacionalidad shuar, que han estado asentados durante cientos de años. En este lugar los turistas pueden adentrarse en la espesa naturaleza. Senderos, ríos y cascadas hacen que nacionales y extranjeros tengan un contacto sin precedentes con la naturaleza. Yanzasa es un valle para disfrutar. Deben venir a disfrutar de Chicaña, que tiene un fomento turístico espectacular, como son sus cascadas, su vegetación, la cultura que encontramos aquí en la parroquia Chicaña es fenomenal. La confección de prendas elaboradas a mano con seda de capullo de gusanos hace que este lugar tenga un atractivo sin igual. Aquí es el lugar en donde se procesa el capullo del gusano de seda para obtener el hilo de seda natural. Bueno, se hace prendas como bufandas, chalinas. Su deliciosa comida típica como los cuyes asados, el ayampaco, las ancas de rana, entre otras, cautivan a los comensales. El ayampaco es porque viene envuelto en hojas de bijao, se lo prepara, se lo cocina a brasa, pero en este caso solo vamos a meterlo al horno y no tiene contacto directo en sí con la candela, o sea, se cocina solo con el mismo vapor, el mismo jugo que bota la tilapia. Yanzasa es el principal centro económico comercial y la segunda ciudad más poblada de la provincia de Zamora Chinchipe. Sus habitantes los esperan con los brazos abiertos. Con la realización de Marco Ruiz, informó Sara Naranjo.